¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarles. Gracias por acompañarnos, pues como cada jueves en la pantalla de Canal 22 o bien por visitarnos en nuestro sitio de YouTube de Noticias 22 y también en nuestras redes sociales. Hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema sin duda muy complejo, doloroso, pero necesario, porque no podemos poner la mirada en otro lugar y hacer como si no ocurriera nada. El tema de la niñez violentada, ultrajada, es, como lo dice este libro de Frida Guerrera, una tragedia nacional pues que parece indetenible. Así es que hoy hablamos de este problema social con una de las mujeres que sin duda ha realizado una labor invaluable desde su trinchera como periodista, activista, como terapeuta familiar. Frida Guerrera, quien desde hace más de una década trabaja en el tema y desde hace más de 6 documenta diariamente los feminicidios del país y escribe historias de mujeres y niñas asesinadas y violentadas en México. Y no sobra el reconocimiento porque de la denuncia ha pasado a la acción, contribuyendo a la detención de más de 50 feminicidas y secuestradores en colaboración con la Fiscalía del Estado de México. Sin más, querida Frida Guerrera, muchas gracias por estar aquí. De verdad, un privilegio tenerte y conversar contigo. Al contrario, querida Jacaranda, muchas gracias y pues hay que seguir visualizando lo que no se quiere ver. Así es. Y te decía yo, justo cuando recibí el libro, es muy doloroso, es muy fuerte, hay que leerlo con una cierta tranquilidad porque hay casos que son brutales, también hay casos de resiliencia, hay casos contados en positivo y eso es lo que me gusta de esta entrega que tú haces. Pero te preguntaría, ¿por qué la necesidad de escribir este libro? ¿Para quién lo escribes? ¿Cuál es el mensaje que quieres dar con Las niñas no y los niños tampoco? Bueno, el primer libro, que es como que el empuje de visualizar lo que estaba pasando con las mujeres en el tema del feminicidio y las niñas, porque también ahí hablo de feminicidio infantil, fue como el empuje, ¿no? Conforme los años pues el trabajo, la labor, la documentación, las investigaciones nos han llevado a casos de niñas y de niños violentados tremendamente por quienes deberían de protegerlos. Cuando empezamos a ver todo esto, estas diferentes violencias que viven los niños y las niñas, César Ramos, mi editor, me dijo: Frida, tienes que escribir sobre feminicidio infantil, ¿no? Y yo le decía, es que lo que me alarma es que también son muchos niños. Dice, tócalo como lo tengas que tocar. Y bueno, son historias que decididas a conocer, porque la mayoría de estas chiquitas y chiquitos son asesinados por sus padres, sus madres, sus padrastros, madrastras, y no hay quien pida justicia por ellas ni por ellos. Entonces nosotros tratamos los temas de niñas y niños, yo siempre lo digo así, todas las muertes de mujeres, estos feminicidios que se dan todos los días, nos duelen, pero las niñas nos rompen. Las niñas y los niños deberían de tenernos indignados realmente a todos y creo que sí es un tema que no se quiere ver, que no se quiere voltear a ver, y es un libro, el primer libro fue escrito directamente a la autoridad, un reclamo a la autoridad, y con las niñas no, es un reclamo a la sociedad. Ya, un reclamo a la sociedad. Y mira, hay un dato que a mí me parece tremendo, y lo acabas de mencionar, ¿no? Dices aquí que durante 2019 150 niñas menores de 17 años fueron asesinadas, la mayoría en casa, como tú lo dices, por padres, padrastros, mamás, o sea, todo ese núcleo familiar, el asesino está en casa, pero lo más aterrador es saber que son en algunos casos parejas, padres, madres, pues de menos de 18 años, ¿no? O sea, también ahí hay una adolescencia quebrada. O sea, ¿qué podemos leer en esto que sean parejas tan jóvenes quienes violentan y pueden asesinar a sus hijas, hijos, ¿no? O en estos contextos donde la violencia está muy normalizada. El primer caso, bueno, el segundo caso que investigamos nosotros desde lo que hacemos fue el de Calcetitas Rojas, de Lupe. Un caso que nos llevó a adentrarnos a estos municipios que no precisamente tienen que ser tan
satanizados de que todos ahí son malos y de que todos ahí asesinan bebés, pero es muy normalizada la violencia. Cuando nosotros dimos a conocer, después de toda esta investigación que hicimos, de irnos a meter a puentes, a baldíos, a donde nos dijeran que probablemente podía ser la familia de la niña y que pudiéramos darles un nombre, bueno, vimos cosas extremadamente terribles referente a las niñas y los niños en esas zonas, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Netzahualcóyotl, Chimalhuacán, o sea, zonas donde es habitual que los niños sean... Y de mucha marginación. Y de mucha marginación. Pero bueno, finalmente damos a conocer, damos con la familia, damos el nombre de la niña, y damos a conocérselo a mucha gente que se unió a esta lucha por darle su nombre a la niña y su identidad y detener a los asesinos. Y yo lo decía ese enero del 2018, que Lupita hacía parteaguas. Lupe se fue a todo el mundo, dio la vuelta por todos lados su asesinato. Y la manejaban en la prensa extranjera como calcetitas rojas del rostro de la vergüenza feminicida en México. Y yo decía, que sea un parteaguas, que entendamos que todos podemos hacer para parar, ¿no? Que no normalicemos, que se hagan censos de niñas y de niños que nacen cada 2 años o cada año, que se haga un registro, una base de datos de ADN para detectar, porque por ejemplo nosotros ahorita estamos con un nuevo caso de otra bebé. Tenemos casos de bebés que desgraciadamente son muy pequeñitos, que nacieron en pandemia y que no hemos podido dar con sus identidades, y ahora se suma otra chiquita. Es grave que no podamos detectar quiénes pueden ser los padres o la madre, por lo menos, de esa bebé, porque no hay esta situación de los bancos de datos de ADN, respetando todos los derechos. Se supone que hay un interés superior de la niñez, y es lo que menos se ve. O sea, no existe el interés superior de la niñez, no se aplica en este país. Hay leyes que aparentemente protegen a los niños ante cualquier situación, y no es cierto. Nos falta como que mucha educación referente a lo que estamos haciendo mal. Tú ahorita lo comentabas, Jacaranda, el tema de las generaciones jóvenes que están asesinando a los bebés porque está fácil, pues el bebé está ahí, yo lo tuve, es mío, si quiero lo violo, lo muerdo, le hago lo que yo quiera y voy y lo tiro, al fin que nadie me va a reclamar, es mío, ¿no? Y nadie va a saber que soy yo porque además no lo registré, ¿no? O sea, ahí está el problema del no registro también. Es absoluto, es terrible, es muy triste porque... O sea, padres jóvenes que no registran. Que no registran. ¿Por? Porque ya no hay esa cultura, Jacaranda. No sé, mi hija tiene 27 años, todavía cuando ella nació, en el 95, en el hospital me dijeron, esta es su hoja de nacimiento, su acta de nacimiento, bueno, su hoja de nacimiento, tiene que ir al registro civil, no pueden pasar más de 30 días para poderla registrar, porque si no, no la puede vacunar. Entonces, ya no hay como esa cultura que nos enseñaron a nosotros. O sea, mi mamá decía, es que yo salía del hospital y ahí estaba el registro civil y tenía yo que pasar al registro civil para que te pudieran poner la primera vacuna, ¿no? No sé qué pasó, no sé en qué momento se dejó de hacer esto, pero sí creo que se debe de retomar desde la autoridad esto para evitar pues que sigan asesinando bebés y no los tiren en las calles, en las barrancas. O que se los roben, ¿no? Que también esa es otra, porque también hay casos que tú documentas así, algunos pues con un feliz final y otros no tanto. Cuentas también en este libro que justamente pues es la pandemia en donde se recrudece todo este problema. ¿Por qué? ¿Qué detectas ahí? O sea, ¿por qué fue la pandemia este momento en el que las violencias o los secuestros o los robos de niñas, de niños se dispararon? Yo creo que sucedió algo terrible en el sentido de que nos dimos cuenta que ya no sabemos convivir como familia. O sea, metes a la familia completa a su casa. Papá no sabe estar más que en la noche, mamá también. El bebé llora o el nene tiene hambre o ya se aburrió. Y estos golpes, estos terrores, estos gritos de niños se escucharon en todos lados y poca gente se metió a denunciarlo. ¿Qué más pasaba? Que los hospitales estaban saturados con el tema de la pandemia y los bebés no podían ser ingresados porque llevaban un brazo roto, ¿no? Los tenían que canalizar rápidamente. ¿El niño está en peligro? No, pues no.
¿Lo puede matar su mamá? Ahorita no, pero tal vez sí, ¿no? Híjole, es que ¿sabes qué? Pues yo no tengo tiempo, ahorita con la pandemia yo no puedo ir a poner la denuncia ni mandar que tú mandes a la fiscalía para que vengan, me pregunten, y en caso de que se judicialice y se proceda penalmente, el doctor tiene que ir a dar su testimonio y todo eso es tiempo de él que nadie le paga. Entonces los doctores que hacen o que hacían en ese momento y que siguen haciendo, pues no registrar todos estos ataques y estas violencias que vivieron las niñas y los niños. ¿Qué creo que pasó eso? Que ya no sabemos convivir como familia, nos agotamos, o sea, ya no sabían qué hacer padres y madres con los niños. Muchos de estos chavos son generaciones que crecieron sin límites, sin consecuencias, donde no hay esa capacidad de analizar lo que puede pasar si tú cometes tal situación. Y bueno, pues muchas violaciones sexuales a bebés, a chiquitas, de los padres, de los padrastros, de los abuelos, de los tíos, de los mismos hermanos, y que como es dentro de casa, pues además de todo pocas veces se denuncia, ¿no? Ya. Voy a hacer una pausa, Frida, porque te quiero hacer una pregunta regresando que pareciera que siempre el tema de las violencias, ¿no?, contra las mujeres, ¿no?, o contra los niños, es un asunto de clase, ¿no?, de una determinada clase social, ¿no? Ciertamente lo que hemos visto últimamente a nivel mediático y el último caso de la Gustavo Madero, que es terrible, apuntan a una determinada clase social. Parejas jóvenes también, ¿no?, en estos casos, con una gran marginación y con problemas estructurales, económicos, sociales brutales. ¿Está concentrado ahí la problemática o es algo que tendremos que discutir? Me lo respondes regresando de la pausa. No se vayan, estamos conversando aquí con Frida Guerrera a propósito de su último libro. Volvemos. Regresamos y estamos conversando pues con Frida Guerrera sobre esta problemática de las violencias hacia nuestra niñez. Frida, te decía antes de irnos a la pausa, ¿ese es un tema que estaría concentrado solamente en un determinado estrato social? Sí y no. Al final el feminicidio y el asesinato de bebés es la máxima violencia. Pero estamos viendo, hay un tema ahí es muy complejo porque hay diferentes tipos de violencia que se están ejerciendo en contra de las niñas y los niños. Y, por ejemplo, ahorita el tema de esta violencia vicaria que ya se validó en la Ciudad de México, está siendo aprovechada por mucha gente no buena, ¿no? Hay hombres que aman a sus hijos. De acuerdo. Y la mayoría de estas personas que están en estos temas de luchas, de con quién se van los niños, de cuánto me vas a dar, son de un estrato social diferente. O sea, la violencia ahí es completamente diferente. Estos niños que se convierten en rehenes de sus padres, porque además de todo yo puedo manipular a la niña para que diga que tú abusaste sexualmente de ella, ¿no? Y son hombres y mujeres, ¿no? Y son hombres y mujeres. Entonces, nosotros siempre lo decimos mucho en el libro, ¿quién escucha a los niños? ¿Quién les pregunta a los niños? No, tú vas a un juzgado familiar donde se está peleando custodias, se están peleando cuánto le vas a dar a la niña o a los niños, y no hay un asiento para un niño, para que el juez escuche al niño. Se supone que ya se tenía que llevar a cabo ese tipo de leyes para que los niños tengan voz, y no la hay. La violencia que se está ejerciendo en otros niveles, la muerte de un bebé, de una niña, se da en todos lados. Nosotros tenemos el caso de Estrella, que es una bebé que dejaron entre los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, una bebé que la dejaron desnuda, solamente envuelta en una gasa. La bebé no tenía más de 9 meses, envuelta en una gasa donde no teníamos ropa para poder identificarla, ¿no?
Cuando la fuimos a inhumar y por la situación de estar checando, tomando fotografías y todo esto, el peritaje, yo alcancé a ver el cuerpo y era una bebé, era muy bebé, y era una bebé blanca que no estaba maltratada en el sentido que estuviera sucia, su carita, no. Una niña que tenía violencia sexual reciente y pasada y que no se le veía el estrato social que se le ve a la mayoría de los bebés que son pues tirados en las calles, ¿no? En las barrancas. Sí creo que es en todos los niveles, pero las violencias que están viviendo los niños de clase media o media alta son muy distintas. Son niños que, pues que sí, que no están escuchando, que están metidos en estas guerras de poder entre los padres y pues qué triste porque finalmente esa violencia puede caer en que el mismo niño se quite la vida. Estamos haciendo como muchas cosas por las mujeres y eso es súper bueno. Yo del 2016 que empecé a hacer esto, a la fecha sí he visto avances, y veo que hay políticas públicas que están ayudando a las mujeres, pero las niñas y los niños no. Cuando se empezó a hablar de este tema de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres que estaban llevando a cabo todas estas leyes, ni siquiera en ese momento a ellas les costaba mucho trabajo meter a las niñas. Exacto, que ahí es algo que yo te quisiera preguntar, porque hablas de feminicidios en niñas, ¿no? O sea, ¿son las mismas características o cómo podemos entender si el odio o la misoginia aplican para bebés o pequeñitas? Sí aplica en el sentido de que son cosificadas, ¿no? O sea, la mujer es cosificada desde el momento que nace. Entonces, esta bebé es mía o es de mi esposa con la que me junté o con la chava que me encontré y que pues ahora ya vivimos juntos. Y entonces ella es mía, ¿no? Es mi cosa, yo puedo hacer con ella lo que quiera, ¿no? Y lo vemos desde el momento en que tú le reclamas a alguien que le está pegando a una niña, que te dice es mía y si quiero me la trago, porque esa es la respuesta que te dan, es la respuesta que dan. Entonces, es mucho más grave porque se están dando estos delitos, estos graves crímenes en contra de seres completamente indefensos, de seres que dependen completamente de ese círculo familiar y que pues ni siquiera pueden salir a tratar de pedir ayuda porque los están violentando, porque además si lo hacen tienen que ir acompañados de un adulto y que te dicen, ¿usted es la mamá? No, entonces que venga la mamá, cuando la mamá es la violentadora. ¿Cómo rescatas a un niño, a una niña de 6 años que te está diciendo, ayúdame porque necesito que me ayudes y no hay quien le dé voz a esa niña? Lo único que nosotros hemos optado a hacer es hacer puentes con los sistemas DIF para que nos ayuden a rescatar a esos niños. Porque si no, no hay manera de que los niños puedan salir de esos círculos de violencia. Claro. Y hay otro tema que también de alguna manera confluye y tiene que ver con el de los medios, ¿no? O sea, su tratamiento, el manejo de las violencias contra toda la niñez, o de los asesinatos, en fin, ahí hay todo un tema, ¿no? Que pues todavía no se acaba de asumir, ¿no? Correctamente, no se protegen las identidades, en fin, ¿qué está pasando por ahí? Y que lo tocas de alguna manera también en el libro, pero ¿qué hacemos también frente a este problema? Yo creo que los medios, de verdad, tenemos que entender que yo les digo a compañeros que me han entrevistado sobre el tema de los medios y la violencia de género, siempre que vayas a escribir una nota, que vayas a poner un título, un encabezado, que vayas a publicar una imagen, imagínate que tú eres la familia de esa persona, de esa mujer, de esa niña, de ese bebé, y que en algún momento tu familia vas a leer eso. ¿Qué impacto quieres dejarle a la familia? No pienses en que si la nota es roja, que si es amarilla, que si vas a tener muchas visitas, que si te va a ver un montón de gente. Eso no importa. Piensa en el impacto que puedes generar en una familia, en las mismas víctimas. No se entiende, Jacaranda. Es un tema que, por ejemplo, nosotros ahorita lo vemos, ¿no? En redes sociales. Si publicamos una opinión política, tengo hasta 600 retweets, ¿no? Y me gustas y las columnas que nosotros publicamos cada semana, por ejemplo, ahorita la que estamos publicando, que es la de la bebé de Toluca, Florecita,
tiene 30 retweets, ¿no? O sea, sí, es tremendo. Sí, sí, sí. ahí te De das cuenta acuerdo. qué es lo que la gente quiere, ¿no? O sea, la gente quiere sangre, la gente quiere amarillo, que se vea escandaloso, porque además de todo a los medios les sirve para golpear al gobierno actual federal, ¿no? Cuando antes de verdad, Jacaranda, no se hacía. Había muy poca gente, muy pocas personas, entre tú, una de ellas, que hablaban realmente de lo que estaba pasando con el tema del feminicidio. Muchas mujeres que lo estaban denunciando desde Ciudad Juárez y nadie escuchó. ¿Por qué? Porque estábamos como en una situación diferente, en otra cosa, nadie quería hablar y hasta el momento nadie lo quiere hablar. Seriamente, yo le he dicho a Bueno, ahora muchos... se retoma, como tú dices, es un estandarte para golpear, ¿no? O sea, absurdo, ¿no? Porque en medio estamos poniendo vidas, ¿no? Y lamentablemente, fíjate, nosotros el 3 de noviembre hacemos una marcha, la marcha del Día de Muertas, porque no murieron, las asesinaron. Y nosotros lo que queremos es sacarlas de ese contexto de altares de muertos, ¿no? De catrinas. Llevamos desde el 2019 haciendo esta marcha y en este año la encabezaron los niños. Niños sobrevivientes, niñas que hemos ayudado, que rescatamos vivas, afortunadamente, después de estar desaparecidas, con sus abuelitas, que la mayoría se queda al final con la abuelita, niños y niñas huérfanos, hijos de mujeres asesinadas, que ellos nunca jamás van a volver a verlas. Y los medios, 2 o 3 medios me dijeron, Frida, yo quiero hablar del tema de los huérfanos del feminicidio. Digo, habla con las mamás, conmigo no, yo no soy la indicada, habla con ellas, que ellas te cuenten lo que viven, lo que padecen, para que les den custodias, para que no tengan acceso los padres del agresor, que la mayoría de las veces son las parejas las que asesinan a estas mujeres, que ellas te cuenten desde su infierno, cómo es que lo viven, cómo lo viven los niños, ¿no? Y bueno, afortunadamente esta marcha de este año visibilizó a los niños, que era lo que yo quería. Gritaban muy fuerte, estaban muy llenos de fuerza y decían, yo me llevo la cruz de tal, y llevaban las cruces de las bebés, además, que nosotros hemos acompañado. Sí, fuertísimo. Que además fue una cosa que se diluyó, también lo que tú dices, en medio de tanta polarización de una guerra mediática, ¿no? Se disputan narrativas que a veces pues ni siquiera te llevan a atender temas tan importantes como estos, ¿no? Sí, que fue una marcha no muy nutrida, porque pues son familias, o sea, familias que dicen, sí, es la única vez que salimos a marchar y vamos, ¿no? Papás, mamás, hermanos, hombres, mujeres, niñas, niños, y que yo cuido mucho. O sea, y más estos últimos años la he estado cuidando mucho en el sentido de que no haya infiltrados, que nos quieran quemar, que nos quieran golpear, que encapuchados. O sea, cuidamos mucho porque además llevamos niñas y niños, ¿no? Y jamás expondríamos a que ellos sean lastimados, ya son lastimados. Y bueno, pues también en algún momento creemos que lo van a visibilizar más los medios, les van a dar más importancia a estos pequeñitos, no es verlos como pobrecitos, ¿no? Es verlos también como pequeños que en medio del dolor y en medio de todo eso que no entienden, muchos de ellos, y que muchos de ellos lo entienden perfectamente, tienen que aprender ellos también a vivir sin su mamá, ¿no? Sin su papá. Sí, no, es terrible. Es sin duda un tema, y qué bueno que lo pones sobre la mesa, porque efectivamente, ¿no? Hablando con las abuelas, ¿no? Que tuvieron una hija que perdieron, o en fin, la familia, ¿no? Como tú dices, esos huérfanos, huérfanas de feminicidio, es un gran tema. Y bueno, quiero agradecerte, querida Frida, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y brevemente, yo quisiera que te despidieras para decirle a la gente qué va a encontrar en este libro que está editado por Aguilar, ¿no? Que está a la venta. ¿Qué van a encontrar? Mucho dolor, mucho llanto. Eso, tú lo decías, leerlo pausadamente, con mucha calma. Que se enojen, que si quieren ayudarnos a seguir agarrando asesinos, se sumen. Nosotros ahorita ya llevamos más de 206 feminicidas, secuestradores y violadores detenidos. Y también que después de que lloren y se enojen y se peleen con todo eso doloroso que hay ahí, accionen, que entendamos todos que los niños son de todos, que todos los niños que tenemos cerca y no cerca, aunque vas pasando y ves que lo están
golpeando o lo están maltratando, le están gritando, te metas. Porque si no los defendemos todos juntos, los niños van a seguir siendo asesinados este año. Nada más en lo que va de este año, ya llevamos 125 niñas. Ay, qué terrible. Qué terrible. Pues gracias por esta llamada de atención, por compartir este libro. Frida, esta es tu casa. Gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, pues yo solamente invitarles a que si quieren volver a ver este programa, lo pueden estar haciendo inmediatamente vía Twitter y luego en la cuenta de Noticias 22 en YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos.